Go. 4:16 minutos. A propósito de temas diplomáticos y todas estas cosas, con nosotros está Federico Cuello, embajador de la República Dominicana en Reino Unido. Es un hombre joven, pero ya con mucha experiencia en términos diplomáticos y con una muy buena formación. Buenas tardes, embajador. Buenas tardes, gracias por la llamada. Embajador, estos temas, déjame aprovechar y quizá tomarlo por lo último, por lo que no era al inicio, y es sobre el convenio de Viena, el comportamiento de los diplomáticos sobre la situación donde están sirviendo a su país. ¿Qué se puede y qué no se puede? ¿Qué es correcto y qué no es correcto? El embajador dominicano puede ir a la BBC y hablar durante 53.4 minutos sobre las vergüenzas de la sociedad británica. Ese es un derecho del embajador. ¿Qué dice el convenio de Viena en ese sentido, por favor? Pues ahí está el tema de la no interferencia en los asuntos internos de los países. Eso es algo que está en la Convención de Viena. Gracias. Y por otra parte, la práctica diplomática trata de buscar la forma de uno, impulsar los intereses del país lo más posible sin violar esa disposición. Cuando uno lee, por ejemplo, las biografías y los diarios de los principales embajadores del mundo, uno se da cuenta que las instrucciones que reciben de sus capitales es que tienen que influenciar el país donde este embajador está ejerciendo lo más posible, cuestión de que la imagen quede lo mejor posible, los intereses se potencien lo mejor posible y bueno, se tenga la mayor influencia posible. Ahora, señor embajador, agradecemos que no se movilice mucho si está en un móvil para no perder la calidad de la comunicación. No, yo estoy tranquilo en un sitio, quizás porque estoy hablando en el speakerphone, me voy a poner unos audífonos. Es mejor, sí, va a ser mejor. Okay. Es mejor. Pero mientras tanto yo los oigo perfectamente a ustedes. Qué bueno. Usted decía que tratan de influir de la mejor manera, pero, como que se nos quedó ahí en el pero, incluso de lo que debe observar. Presionar en conversaciones. Correcto, de lo que debe observar un embajador mientras hace este trabajo de influir en el territorio en el que está depuesto. Depuestos son los guardias. ¿No se escucha, señor embajador? Sí, lo oigo perfectamente. Okay. Entonces, hay una cosa es, o sea, esto ya, alguien llega a embajador porque obviamente tiene el mejor criterio, ¿no? Y no siempre. Normalmente los países nombran como embajador a gente que se sabe manejar como embajador y esto pues le deja mucho margen a la persona para saber cuándo debe llegar al límite y sin pasarse del límite. Pero definitivamente la convención es clara de que no debe haber interferencia en los asuntos internos del país. ¿Y cómo un embajador, sobre todo un embajador que quiera para nada violentar las normas del país que lo recibe y las normas internacionales al respecto, cómo un embajador debe tramitar, por ejemplo, el hecho de que sus nacionales son víctimas de corrupción? ¿Cómo un embajador debería tramitar la denuncia de que policías asaltan a personas de su país o cualquier hecho negativo que involucre a sus conciudadanos? Entonces, ¿cómo eso debe tramitarse para ser respetuoso, pero a la vez proteger, si se quiere, a quienes tienen su propia nacionalidad? Sí, ahí están los canales correspondientes. En teoría, el único canal correspondiente es el Ministerio de Relaciones Exteriores del país que lo acoge, entonces toda queja debe ser llevada ahí y el Ministerio debe trabajar con las demás entidades del Estado para tramitar dicha queja por los demás canales correspondientes. Hay un caso, por ejemplo, de una empresa que negoció un contrato de concesión para obras públicas en un gobierno pasado y para lograr ese contrato se buscó a uno de estos intermediarios
que existe, ¿no? Coloquialmente se conocen bajo la palabra buscón, se buscó un buscón, valga la redundancia, y este buscón firmó un contrato por un monto en virtud del cual él iba a hacer su trabajo para conseguir el contrato. Después se negoció otro contrato, pero ese otro contrato nunca se firmó, y entonces la empresa decía no, que el segundo contrato era el que valía, no el primero, pero lamentablemente el primero era el que estaba firmado. Y esto ha llegado hasta las máximas instancias judiciales de la República Dominicana, y sin embargo la embajada del país originario de la empresa sigue presionando al gobierno de que, bueno, ha habido sentencias vendidas, que el Poder Judicial de la República Dominicana supuestamente no funciona. Yo lo lamento mucho, o sea, la evidencia es clara. Si hay primero que nada, ¿por qué se busca el buscón? ¿Por qué no irse a una licitación abierta? ¿No? En la República Dominicana nosotros tenemos legislación sobre licitaciones públicas. Lo que hay que hacer es cumplir la ley, dejarse de estar buscando buscones. Y si necesitas representación, busques un buen abogado, alguien que va a cobrar digamos, una remuneración justa y que está reconocida por las cámaras de comercio del país en cuestión. O sea, el hecho de que seas embajador... Y entonces después se quejan de que el buscón quiere que le paguen su dinero. Entiendas, el hecho de que seas embajador y de que representes a un gran país, cuando hablo de gran me refiero en el orden económico y toda su capacidad que tiene de influir en el mundo, no obstante eso sea así, no indica que tu palabra es palabra de Dios, no indica que el que lo diga el embajador quiere decir que sea verdad. Exactamente. Entonces, de lo que se trata aquí es de que todos son iguales frente a la ley. Y si la ley no le gusta, pues él tenía que haberlo sabido antes de meterse a hacer negocio en el país. Embajador. Esto no excusa que no haya casos de problemas. O sea, hay problemas serios que se conocen, por ejemplo, de titulación de tierra, de gente que de repente compra un terreno para hacer un hotel y vienen otras personas pretendiendo ser dueñas de esa misma parcela, ¿no? Y entonces vienen los conflictos que retrasan la inversión, esta clase de cosas, por más que se ha limpiado el catastro y que ahora tenemos algo muy moderno, todavía sigue pasando y espanta la inversión. Entonces estas cosas tenemos que resolverlas, porque a nosotros que nos conviene. Claro, embajador, ¿cuáles son las sanciones que establece la Convención de Viena y que también, vamos a decir, ha establecido la práctica consuetudinaria en el derecho internacional para los diplomáticos que de alguna manera tratan de interferir en los asuntos internos de otros estados? Y cuando me refiero a interferir no es a dar una opinión simplemente, sino cuando la interferencia lacera la soberanía de otros estados. Bueno, en el extremo, cuando ya un país no puede aguantar más las interferencias en los asuntos internos, el país lo declara persona no grata y el país que envió a ese embajador pues tiene que retirarlo. Pero esos son casos extremos. Y para la emisión, por ejemplo, de opiniones, está una nota protesta. ¿Cuáles son los otros mecanismos? Sí, antes de llegar a ese extremo, pues se emite una nota de protesta por lo que ha dicho el representante diplomático y se explica por qué tal cosa transgredió, ¿no?, las normas diplomáticas aceptadas y ratificadas por ambos países. Es todo un procedimiento, todo un intercambio de notas, y esto requiere obviamente pues una coordinación interna del gobierno de que esta es la medida que se va a adoptar. Hay cancillerías sumamente sensibles que actúan de manera automática. Por ejemplo, una cancillería que yo creo que es modelo en eso es la de México. O sea, México, nadie en el mundo entero puede hacer un comentario negativo sobre México que no recibe inmediatamente un comentario aclaratorio, ¿no? O sea, ellos realmente debiéramos mandar a algunos a hacer un curso en México. Y nosotros por mucho tiempo, en toda esta difamación contra la República Dominicana, tuvimos mucho tiempo silentes, pero llegó un momento que recibimos instrucciones de defender al país y unos cuantos de nosotros pues dimos la cara, y yo creo que esto sirvió para que la opinión pública internacional supiera que República Dominicana no iba a quedarse silente frente a tanta inmundicia que estaba diciendo respecto a nosotros. Sí, hablamos con Federico Cuello, embajador dominicano en Reino Unido. Finalmente, embajador, y a propósito de este último comentario, hace unos días el embajador norteamericano acudió, aunque no mencionó que iba con él, ante el representante de Unión Europea a la Junta Central Electoral,
y volvieron con aquel tema de personas que se le está negando derechos, violación de derechos fundamentales, a la identidad. La Junta ha respondido colocando listas de personas que pueden pasar a buscar documentos en todas las oficialías y en Cancillería, pero ha ido muy poca gente. Amnistía hace poco también trataba el tema, acusaba al Estado dominicano, pero iba exactamente a la Junta Central Electoral como hizo el embajador y la Unión Europea. ¿Es un recrudecimiento de esa campaña? Pues yo creo que la medida que tomó el presidente de la Junta Central Electoral es suficientemente aclaratoria. El presidente de la Junta emitió una resolución, una circular, donde llamaba a todos sus subalternos a cumplir al pie de la letra la ley 169-14 y asegurarse que todo aquel que haya sido encontrado que califica bajo esa ley pues reciba su documentación sin mayor retraso. Eso es lo que hay que hacer, de eso que se trata. Aquí en el Reino Unido, hace varios días ya, yo asistí a una reunión en la cual una representante de Reconocido habló con mucha mesura. Yo tengo que reconocer, ¿no?, el rol que ella tuvo constructivo, diciendo que el gobierno había adoptado medidas muy positivas, que lamentablemente no se había podido cumplir en su totalidad porque todavía quedaban unos cientos, quizás miles, de personas que no habían recibido sus documentos. Y yo le dije, mira, las autoridades están en la más plena disposición de recibir estos casos y atenderlos a la mayor brevedad, porque a nadie le interesa, sobre todo al gobierno, a nadie le interesa que haya gente sin documentos en la República Dominicana. Eso beneficia a todos. ¿Eso fue benefician a la persona sin documentos porque pasa a estar en condición, en posesión de su documentación, a participar en el mercado laboral en condiciones más favorables, y en consecuencia a detener de una vez y por todas esta competencia desleal que tienen los trabajadores indocumentados frente al resto de los trabajadores que sí tienen sus documentos. Yo creo que ese es uno de los elementos más poderosos en la guerra contra la pobreza en la República Dominicana. Mientras todo el mundo tenga documentos, todo el mundo va a ganar salario decente. Mientras haya una competencia desleal de trabajadores indocumentados, entonces va a seguir el nivel de salario en la República Dominicana estancado como está desde 1991, ahí están las cifras del Banco Central, mientras la productividad laboral sigue creciendo, a diferencia de otros países de América Latina. Entonces, República Dominicana es un país que tiene condiciones excepcionales, pero esas condiciones tienen que traducirse en una elevación del nivel de vida de todos. Y por eso es que a todo el mundo le interesa, sobre todo a los indocumentados y sobre todo al gobierno, que todo el mundo tenga documentos. Señor embajador, yo creo que con esa circular del presidente de la Junta, yo creo que queda todo aclarado. Señor embajador, por último, y cambiándole de tema, el mundo está celebrando que ya Colombia puede viajar, o los colombianos más bien pueden viajar a Europa sin la necesidad del visado. Cada caso es particular y tiene mucho que ver hasta la realidad económica de esos países. Usted está en Reino Unido, un país que tiene hasta una relación muy particular con la Europa que conocemos acá, pero qué sé yo, ¿qué tan lejos están qué se está haciendo para lograr que los dominicanos tengamos una movilidad más express en el mundo, no necesariamente en el Reino Unido, pero bueno, usted es embajador y de hecho sé que para un dominicano visitar Reino Unido hay una especie de sedazo que complica mucho el tema. Sí, los procedimientos de visado en Reino Unido se han endurecido, y esto no tiene que ver con República Dominicana. Esto es simplemente porque aquí el gobierno conservador desde el 2010 se comprometió a reducir la migración neta, esa es la diferencia entre los que se van y los que vienen. Se comprometió a reducirla a 10.000 al año y no ha habido manera de cumplirlo. Wow. ¿Por qué? Porque forman parte de la Unión Europea. En consecuencia, muchos británicos se van al resto de la Unión Europea y muchos más europeos vienen al Reino Unido. Y eso afecta a los que no somos europeos. Salió de la crisis mucho más rápido que los anteriores, tienen una política monetaria independiente, han mantenido la libra esterlina, el Banco de Inglaterra ha podido intervenir y por eso se recuperaron antes, mientras el resto de Europa todavía está tratando de salir de la crisis. Aquí hace tiempo que ha habido crecimiento, generación de empleo. Dicho sea de paso, muchos dominicanos con pasaporte español se han trasladado al Reino Unido y por eso el operativo de cedulación que hicimos esta semana, que terminará el domingo, si bien vamos a quedar con la maquinaria para seguir registrando a todo aquel que así lo desee, y esto es importante que se haga de aquí al 15, porque el 15
de diciembre expira la inscripción en el padrón electoral. Entonces, si queremos tener una mesa, nosotros teníamos urgencia de registrar la mayor cantidad de personas posible para que puedan votar aquí mismo. Pero bueno, el hecho es que el Reino Unido tiene una política muy dura para sus visados y mucho más dura aún para la migración. Y esto afecta a todos los países, no solo a República Dominicana. Nosotros hemos tratado, desde que yo llegué aquí y con el apoyo de la Cámara Británica de Comercio, de lograr que por lo menos la visa de negocios, la visa de turistas y sobre todo la visa de estudiantes tengan procedimientos menos difíciles. No es que lo quiten, pero que bueno, sea una cosa más rápida, más expedita, porque claro. O sea, para un hombre de negocio entregar su pasaporte y durar un mes esperando a que llegue el visado británico, eso es terrible, porque los hombres de negocio tienen que estar viajando todo el tiempo. Claro. Embajador, muchísimas gracias. Han reducido el procedimiento de un mes a menos de 15 días, porque en vez de mandarlo a Jamaica, ahora lo mandan a Nueva York, o sea que eso ha sido un gran avance. Wow. Pero todavía realmente se puede hacer mucho más. Sobre todo que el Reino Unido no nos requería visa. Y fue cuando se creó la zona Schengen, que en la zona Schengen de Europa nos requieren visas. Entonces, como una cortesía a la zona Schengen, los británicos también nos requieren visas. Entonces, llega el gobierno, endurece los procedimientos y ahí, bueno, hemos tenido que hacer lo imposible para que las cosas vayan cambiando, aunque sea mínimamente. Embajador, muchísimas gracias. Con mucho gusto, a sus órdenes por aquí. Bueno, el embajador Federico Cuello, embajador de República Dominicana ante el Reino Unido, con precisión y explicaciones sumamente interesantes. Cambio y fuera, Mauricio.